la ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, Hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, Llama a la línea de la vida, 800-911-2000. juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. ¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando, ¿Cómo te sientes? ¿cómo te fue en la escuela? Escucha con atención. Nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Manuel Quijada Gaitán, soy médico psiquiatra, director general de los servicios de atención psiquiátrica. Para mí es un gusto tenerlos hoy en este directo, hoy jueves 21 de enero del 2021. Vamos a hablar de la depresión. Es un mal que nos aqueja desde hace mucho tiempo, pero que ahora en estos días con la pandemia, con el COVID, pues se ha acrecentado un poquito más la depresión. Pero empecemos por lo primero, ¿qué es la depresión? La depresión es propiamente un padecimiento mental en donde se presentan una serie de síntomas, tanto físicos como mentales. ¿Cuáles son estos? Empieza la tristeza, hay también una alteración en el sueño, hay alteración en el apetito, ya sea que empecemos a dormir más o podamos dormir interrumpidamente o dormir menos. Y también por otro lado, en la alimentación puede ser que tengamos necesidad de comer más o de comer menos también, que se nos vaya un poquito el apetito. Otro síntoma, otra característica de la depresión es que dejamos de disfrutar las cosas que antes disfrutábamos. Algo que nos gustaba hacer ya no nos produce tanto placer, tanta felicidad. También la concentración, la memoria, la atención se disminuyen y podemos estar como un poquito distraídos o sin poder completar nuestras tareas. Si por ejemplo empezamos a leer algo, de repente no sabemos qué estábamos leyendo. Entonces, estos síntomas además se pueden acompañar de cansancio, de no tener ganas de levantarse, de pensar que todo esto se va a suceder como una catástrofe y que ya no hay esperanza. Y en casos muy graves también puede haber pensamientos de no querer continuar con la vida. Entonces, estos síntomas, que son los principales, para diagnosticar o para saber que estamos ante una depresión y no ante un momento nada más adaptativo, tienen que estar presentes la mayor parte del día, casi todos los días, un día tras otro, casi todos los días estar presentando esto, además de que casi todo el día nos sentimos así. ¿Cómo se presenta esto a lo largo de la vida? Es importante y es interesante que podamos discernir o ver las diferentes etapas. Por ejemplo, en los niños, la depresión en general se manifiesta con mucha irritabilidad. Se esconden o se meten a su recámara, se la pasan viendo el celular, se la pasan viendo la televisión, las series, o simplemente están encerrados en casa de muy mal humor. Y cuando les pedimos que hagan algo, los niños, los adolescentes, pues responden de una manera irritable, responden un poquito enojones. Hacia la vida adulta, los adultos jóvenes, en realidad ya viene a presentarse en general más con un poco también de irritabilidad, pero de ansiedad, una sensación de inquietud, como que no estamos bien en un lugar y nos queremos pasar al otro lugar y no tenemos ganas de hacer nuestras actividades y de colaborar con las actividades en casa. Y hasta la vida adulta, esta ansiedad se presenta un poquito más y ya viene a ser una combinación entre ansiedad, depresión. Y entonces la mayoría de los adultos en edad productiva dicen, yo no sé qué es lo que está sucediendo conmigo porque de repente estoy muy ansioso y me dan ganas de caminar o de salirme de este lugar o de irme a otro lado,
pero también me siento triste y no me siento con la energía para poder lograr eso y para poder llegar a mis metas. Y viene una sensación de desesperanza. En muchos casos, ahorita vamos a platicar, se consumen sustancias como el alcohol o el tabaco para tratar de disminuir estos síntomas o tratar de sentirse un poquito mejor. Y hacia la tercera edad, algo que se manifiesta mucho es la ansiedad también, pero la sensación de desesperanza o de que ya no hay futuro es algo muy manifiesto en la tercera edad. Además de que esta energía que como les estoy comentando, se disminuye, entonces disminuyen mucho sus actividades. Si a esto le sumamos que ya en ciertos años de la vida, en ciertas décadas, ya además puede que haya una enfermedad crónico-degenerativa o de algún otro tipo, como diabetes, como hipertensión, o que estemos en tratamiento de alguna enfermedad, es muy común que esta enfermedad, además, si se suma la depresión, pues entonces se agrave un poquito, o que estemos también pensando que es la enfermedad que se ha agudizado y que pasemos por alto la depresión. Entonces, ¿cuáles son las causas? Porque es algo que siempre preguntan, ¿por qué me da la depresión? ¿O por qué tengo esto? ¿Esto es hereditario? ¿O esto lo adquiero? ¿Se contagia? Incluso nos han llegado a preguntar. Y bueno, algunas de las respuestas de todo esto, y que les tengo que decir, es que son muchas las causas, e incluso en cada persona y en cada región y en cada cultura varían estas causas. Desde luego que hay un componente biológico, un componente genético, o hereditario, hay un componente psicológico de las circunstancias que o que estemos pasando por ese momento, ya sea a nivel personal, a nivel familiar o a nivel comunitario. Y finalmente un componente social, en donde también todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que muchas veces no está en nuestras manos, pues colabora para que se desencadene un episodio depresivo. Es importante saber también y tener en mente que podemos cursar con varios episodios depresivos y no es nada raro, al contrario es muy común que cuando indagamos sobre algún consultante o una persona que tiene depresión, encontremos que este era su segundo o tercero o hasta cuarto episodio depresivo y que en muchos casos no hubo tratamiento. Cuando no hay tratamiento, por ejemplo, para los niños, los adolescentes, quedan muy vulnerables a otros padecimientos mentales, en este caso el consumo de sustancias, como pueden ser las sustancias más comunes, que es el tabaco, el alcohol, y que entonces esto haga que se perpetúe o que enmascare los síntomas de la depresión y entonces tardemos más tiempo en llegar a pedir ayuda. Un factor fundamental que no quiero pasar o no quiero dejar de comentarles es el estigma y es esta situación que pues a nosotros o en general pensamos que no les voy a decir. Primero, para que no se preocupe mi familia, ¿no? Es algo muy común que escuchamos también en el consultorio o cuando alguien nos pide ayuda. Dicen, es que no quiero preocupar a mi mamá, no quiero preocupar a mis hermanos, no quiero preocupar a los que están a mi alrededor, entonces no quiero que se den cuenta. Cuando eso no es barrera y se comenta, también a veces la familia dice, es que no queremos ir al psicólogo o no queremos ir al psiquiatra porque eso es cosa de locos. Eso, y yo no estoy loco, yo nada más lo que tengo es que se me descontroló el azúcar cuando tenemos diabetes, o estoy triste por esta u otra situación, y tratamos de justificarlo para precisamente evitar que seamos etiquetados, que seamos prejuiciados y al final seamos discriminados. Esto es algo que desafortunadamente al día de hoy prevalece mucho, el estigma. Pero quiero invitarlos y quiero decirles que no tenemos por qué tener estigma, que la depresión es un padecimiento muy común, que tiene cura, afortunadamente, y que todos los profesionales de la salud estamos en toda la disposición a poder atenderlos y a poder dar el apoyo que sea necesario. Por otro lado, también quiero comentarles un poquito acerca del tratamiento. Uno siempre piensa que si voy al psiquiatra, entonces me van a dar unas pastillas y yo no quiero pastillas y es algo también que nos pasa mucho.
El tratamiento depende de muchos factores. El tratamiento lo decide un psicoterapeuta o lo decide un médico o un médico especialista en psiquiatría, que es quien normalmente diagnostica la depresión. Si nosotros hemos recibido o alguien de nuestros familiares un diagnóstico de depresión, hay varias maneras de tratamiento. En general se compone o son tres formas. Una es el tratamiento farmacológico. Esto es elegir un medicamento antidepresivo, que al día de hoy tenemos una segunda y hasta terceras generaciones de medicamentos que no tienen efectos secundarios, que no causan una adicción, que no nos vamos a quedar ahí tomando para siempre el medicamento o el fármaco. Y esta es una manera. Hay personas que responden muy bien a estos tratamientos y que requieren además, y les quiero comentar, que para que el antidepresivo haga efecto, nos lleva alrededor de entre 14 a 21 días para empezar a sentir el efecto del fármaco. No es de inmediato, no es que me lo tomo y ya mañana estoy contento, me levanto mejor. Sí requiere el tratamiento antidepresivo estándar o el habitual, que pasen algunas semanas, 2, 3, hasta 4 semanas, para que empiece a hacer efecto. Y lo primero que sucede es que se nos arregla, o de las primeras cosas que pasan, es que se nos arregla el sueño. Empezamos a dormir mejor, con mayor calidad, empezamos a estar más tolerantes, menos irritables, y poco a poco va mejorando el ánimo. Esta es una forma de tratamiento. Otra forma de tratamiento es la famosa psicoterapia. Es recomendable que quien dé esta psicoterapia tengamos claro qué corriente psicoterapéutica es la que nos están ofreciendo, y una terapia en general, aunque sean breves, lo más conveniente es que sean bajo el marco de un contrato terapéutico. En general se entiende que es una vez por semana, dependiendo de muchos factores, en cierto horario y con un tiempo dado. Este tratamiento, al igual que los fármacos, tampoco es de un día para otro. No es que yo vaya al psicólogo, al psicoterapeuta y ya salga súper contento y al otro día ya no pase nada, o que necesite 2 sesiones y con 2 o 3 sesiones ya se me quite. En general también necesitamos llevar un proceso dependiendo de las circunstancias. A algunos les lleva algunos meses en empezar a sentirse bien, a algunos les puede llevar más tiempo, pero lo que sí sabemos y está comprobado es que es efectivo. Y una tercera manera es el tratamiento combinado, es decir, el tomar fármacos y el acudir a una psicoterapia. En algunos casos es necesario que ocupemos estas dos vertientes de tratamiento, el tratamiento combinado, para encontrar mejoría. Esto no quiere decir tampoco, y quiero insistir, en que de un día para otro nos vamos a sentir mejor. Esto tarda un poquito de tiempo, esto nos lleva algunas semanas para que podamos ver los resultados y que pueda mejorar el ánimo. ¿Qué podemos hacer si tenemos en casa una familiar o una persona de nuestra familia que tiene depresión? En general, siempre la pregunta que nos hacen, y es muy común que nos pregunten: doctor, ¿qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi papá o a mi abuelo o a quien tiene depresión? Y pues casi siempre lo que yo les respondo es: más allá de decirles algo, hay que escuchar. Eso es lo principal. Alguien que está deprimido necesita ser escuchado, necesita vertir lo que está sintiendo. Y qué mejor manera de saber lo que alguien está pensando y que le está pasando en su mente que poderlo escuchar. No hay una mejor manera que podamos saber qué está pasando en la mente del otro más que poder al escucharlo. Entonces, más allá de decirles qué hacer o de darles instrucciones y este famoso échale ganas, yo les invito a que en general más bien escuchemos al que está deprimido para que podamos saber qué está pasando y sobre eso podamos ir tomando las mejores decisiones en casa. También, una vez que inician el tratamiento, hay que tener un poquito de calma, de serenidad con nuestro familiar que está en tratamiento, porque no pasa de un día para el otro. Se vuelven de repente un poco dormilones, se vuelven un poquito de repente que quieren estar más tiempo tomando siestas o en la cama. Al principio, si nosotros vemos que eso persiste, habría que regresar o avisarle a nuestro psiquiatra, a nuestro médico, a nuestro psicólogo de que no estamos viendo resultados. Entonces, cuando esto sucede,
por favor, hay que escuchar a nuestro familiar, de la edad que sea, desde un niño hasta alguien de la tercera edad. Y hablando de la tercera edad propiamente, es importante también que podamos ver lo que pasa alrededor en cuanto a su vida social, en cuanto a su cuerpo, porque hacia la tercera edad, pues esta disminución, por ejemplo, del apetito o que dejen de comer, nos puede meter en otros problemas de salud, ya sea una desnutrición o que alguna enfermedad que ya tenemos, pues se altere. Y bueno, finalmente les quiero comentar un poquito qué nos pasa ahora con COVID. El COVID nos vino a meter un poquito más de este factor importante porque se nos privó de muchas cosas. Para empezar, de nuestra libertad de poder salir a casa. Los niños dejaron de ir a la escuela, dejaron de tener esta convivencia. Mucha gente también perdió sus ingresos o se vieron disminuidos de manera importante. Sus ingresos, y todas estas pérdidas, sumadas o no, nos han hecho que sea un factor importante para desarrollar síntomas depresivos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Qué podemos o qué es lo recomendable? Bueno, pues son 3 esferas. Hay que cuidar nuestra esfera física, alimentándonos bien, una alimentación saludable, el plato del buen comer, que lo podemos encontrar muy fácil desde las redes o en el internet. Tenemos que procurar nuestra hidratación, es importante procurar la hidratación, y también tenemos que procurar actividad física, por lo menos una media hora. Tampoco se tiene que uno volver deporte de extremo, pero sí con media hora que podamos hacer un paseíto o un poco de caminata, o algunas abdominales, algunas lagartijas que les llamamos, es decir, una actividad física consistente un día tras otro. Esto nos va a ayudar. Esto es en la esfera física. En la esfera psicológica es importante comunicarlo, es importante no caer en este estigma y poder comunicarlo con los que están a nuestro alrededor, y también nosotros poder hacer análisis y tener momentos a solas. Si nuestra casa, el departamento donde vivimos es pequeño, es importante de repente pedirle a los compañeros y nuestros familiares que nos permitan y que tengamos momentos a solas. Y finalmente, la parte social. El poder comunicarnos y estar a través de las tecnologías de la información, el poder comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, es algo que nos va a enriquecer también y que nos va a funcionar, tanto si ya tenemos depresión para empezar a mejorar, y si no la tenemos, pues como un factor protector, que además es muy importante que tengamos estas redes sociales. Entonces, el COVID nos ha puesto un poquito de depresión como factor que nos ha modificado mucho alrededor de todo esto, y hemos visto un poquito aumentado. Pero para eso aquí estamos. Les queremos decir que el personal de salud mental, estamos en toda la disposición, y si de repente no pueden salir, pueden tomar el teléfono, hablar a la línea de la vida, 800-911-2000, y también a través de nuestras redes sociales. Y hablando de eso, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de Telegram, pues propiamente vamos iniciando y queremos que nos sigan también. Por supuesto que estamos en el resto de las redes sociales, y pues los podemos no atender, no les vamos a dar una consulta por ahí, pero sí les podemos dar consejería y podemos de alguna manera llevarlos a el lugar si es que se va a requerir algo de atención con esto. Estamos recibiendo algunas preguntas, algunos comentarios de las redes sociales precisamente, y quisiera propiamente darle un poquito de respuesta a estas inquietudes. Ok, aquí las tengo. Miren, Josué Martínez dice, ¿qué hacer en caso de una persona se encuentra en esta situación? Bueno, como lo comentaba hace un momento, primero hay que escucharlo. La manera de saber qué está pensando, qué está viviendo, qué está sintiendo, es escucharlo.
Si nosotros vemos que hay alteración ya un día tras otro, la mayor parte de los días, podemos tomar el teléfono, como les decía, la línea de la vida, consultar con un asesor, con uno de nuestros operadores y de ahí poder tomar las mejores decisiones. Si va a requerir solamente algunas medidas si estamos ante un problema y si así fuera, también que nos ayuden a canalizarlo a un servicio cerca de nuestra casa, de nuestra comunidad. Rosaura Araceli nos pregunta, a mí me han dado ataques de ansiedad, depresión ha sido muy duro el sentir que te va a pasar algo. En efecto, como les comentaba, se combina mucho con la ansiedad, la depresión. ¿Por qué? Porque básicamente muchos de los factores que influyen para que tengamos la depresión también se comparten con la ansiedad. Incluso algunos tratamientos funcionan para la ansiedad y para la depresión al mismo tiempo. Algunas personas pueden tener ataques de pánico propiamente. Esto es que en un momento, en 10, 15 minutos, yo empiezo a tener palpitaciones, siento que no entra el aire, siento que algo va a pasar, me dan ganas de correr, me dan ganas de gritar, siento que me voy a morir, que tengo ganas de gritar. Y esta sensación, que más bien es una situación de que nos está poniendo en alerta nuestro cuerpo y nuestra mente, pasa en unos 15, 20 minutos, pasa esta gran crisis y después empieza a disminuir, pero se queda una sensación como si esto nos fuera a pasar otra vez y en algunos casos incluso nos da miedo salir, porque si salimos se nos desencadena o nos viene una crisis y entonces dejamos de salir. Hemos visto algunos casos que por años han dejado de salir de casa para evitar estas crisis de angustia, que son así como son llamadas por los especialistas. Entonces, si alguien está teniendo crisis, por favor, sí es momento de pedir ayuda. Marina Mota nos dice, ¿qué recomendaciones puede dar para prevenir la depresión en las escuelas y en la comunidad universitaria? Qué pregunta tan interesante, porque precisamente en los universitarios hemos encontrado que se nos deprimen los chavos, los jóvenes en la universidad. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Lo que les decía, tengamos en cuenta estas tres esferas: la esfera física, comer bien, alimentación saludable, ejercicio, tomar agua; la esfera mental o psicológica, que es nosotros hacer un análisis, qué problemas estamos teniendo y cómo los estamos resolviendo. A lo mejor más bien estamos frustrados por algo que no está sucediendo y no estamos sabiendo resolverlo, es por solo citar un ejemplo. Y la esfera social, el mantener un vínculo, vínculos o patrones que sean saludables con los que nos están alrededor. En las escuelas, en algunas universidades, se han hecho lo que le llamamos tamizajes o filtros, es decir, se les pregunta y se detecta quién puede estar en más riesgo o quién ya propiamente tiene una depresión y se les atiende. En algunas escuelas llegan a tener departamentos de salud mental donde ahí son canalizados, y en algunos otros casos pues podemos, si no lo tenemos en nuestra universidad, podemos acudir propiamente a nuestro centro de salud o nuestro servicio de salud habitual y manifestarle estos síntomas o estas necesidades a nuestros médicos, a los psicólogos. Pao Sie nos dice, ¿qué puedo hacer? Ya 5 años de tratamiento de diversos antidepresivos y además de trastorno de ansiedad y TLP. ¿Qué hacer? Voy al psicólogo y psiquiatra y además hago yoga y no me puedo tranquilizar. Pao, quiero decirte, y aprovecho también la oportunidad para comentar, que existen cierto tipo de depresión que le llamamos depresión resistente. Es decir, así como nos platicas, la depresión resistente es algo que no responde del todo a los fármacos, que no responde a la terapia. En este caso o en tu caso se combina con un problema de ansiedad, se combina con un problema de personalidad. Y lo más recomendable, primero, es que sigas con tu tratamiento. Es importante que no dejes el tratamiento, que no lo vayas a soltar, tanto el farmacológico como el tratamiento psicoterapéutico. Y la yoga es fundamental, es fenomenal que hagas ejercicio también, como lo hemos estado comentando.
Cuando hay depresión resistente, lo recomendable es buscar una atención de especialidad que le llamamos el tercer nivel de atención, es decir, un instituto de psiquiatría, un hospital Fray Bernardino, un hospital psiquiátrico, si no es aquí en la ciudad, porque hay especialistas que propiamente se dedican a tratar las depresiones resistentes que desafortunadamente existen, no son tan comunes, no es la mayoría, pero sí existen casos como el que nos comenta Pau. Alicia Martínez nos dice, ¿una persona con depresión o algún trastorno puede consumir drogas? Es muy común que esto pase. De poder, pues en realidad todos estamos en la libertad de consumir algo. No es lo recomendable, no estamos diciendo eso, pero sí es muy común que alguien que tenga depresión consuma sustancias y que lo haya iniciado para sentirse mejor, a esto que le llamamos como la automedicación. El tabaco, déjenme platicarles que el tabaco es un antidepresivo o una manera, no es un tratamiento, pero es una manera de sentirnos un poquito mejor por un momento. Y es muy dañino, nos lleva a tener una enfermedad que se llama adicción al tabaco. Entonces, lo pongo de ejemplo porque es muy común. Piensen ustedes en un adolescente que está deprimido, que no le dice a sus papás, que no le dice a sus amigos, pero que de repente los amigos de ahí le dicen, pues fúmate un cigarrito, le fuma y por un momento se va a sentir mejor, porque ese es el efecto, es un efecto que estimulante. Entonces, de repente se le acaba el efecto y dice, a ver, denme otro cigarrito. Y al ratito ya tenemos entonces una depresión, ahí que está enmascarada, y un consumo o una dependencia al tabaco que además es muy dañino. Y si esta combinación pues nos va a llevar a un estilo de vida que realmente nos puede incluso hasta cortar nuestra vida o generar algún otro tipo de padecimientos. Vamos a ver alguna otra. Cari Álvarez dice, ¿qué signos de alerta debemos tomar en cuenta para detectar la depresión en los adolescentes y qué medidas debemos de tomar en cuenta? Como lo comentábamos hace un momento, en los adolescentes algo muy común y es que se nos encierren en el cuarto y que no quieran salir, y los mamás y los papás me cuentan, es que nomás está en su teléfono, doctor, y ahí está en las redes y ahí está en el Face y no nos hace caso y no quiere salir. Cuando sale o le pedimos algo se enoja, anda todo enojón, ¿no? Y se la pasa dormido. E incluso, o en los videojuegos, incluso todo el día está dormido y toda la noche está en la televisión, en la pantalla o en las pantallas, en la tableta, y se va durmiendo a las 3, 4 de la madrugada, y en el día todo dormido, y cuando se llega a levantar nomás es para ir al baño, para comer. Una conducta así de un adolescente es muy probable que estemos ante un padecimiento del tipo depresión. ¿Qué hacer? Definitivamente, y les recuerdo otra vez, es escucharlo. Hay que escuchar a ese adolescente, hay que escuchar a esos jóvenes que están padeciendo o que están en una situación así. Y en la medida que los escuchemos vamos a poder saber con un poquito más a detalle qué está pasando en sus cabezas, qué están sintiendo y poder pedir ayuda junto con ellos. Andy Chams nos dice, ¿cuál es la mayor complicación en la depresión? Definitivamente la mayor complicación por mucho es los eventos suicidas. El que la depresión nos pueda llevar a ya no querer vivir, a intentar el ya no estar aquí y propiamente a consumar un suicidio, definitivamente eso es algo que no queremos que suceda y que lo tomamos como la mayor complicación que nos puede generar esto. Teresita Osorno dice, depresión y ansiedad es lo mismo. No son lo mismo, son cosas diferentes, pero sí comparten muchas vías comunes a nivel de nuestra química cerebral. Por tanto, también los tratamientos se comparten. Si bien no son lo mismo, sí se mezclan mucho. Es muy común que tengamos, por un lado, como una tristeza, pocas ganas de hacer cosas, pero inquietud y sudoración y palpitaciones, y una ansiedad, tensión muscular, dolor de cabeza, que son cosas que propiamente de la ansiedad. Entonces, no son lo mismo, pero es muy común que coexistan o que estén presentes al mismo tiempo. Irving Novello nos dice, ¿podría orientarnos sobre depresión y suicidio, formas de detección? Pues propiamente lo que les he comentado al día de hoy y que además pueden ahondar en nuestras redes y de la CONADIC, de los servicios de atención psiquiátrica y del Consejo Nacional de Salud Mental, es estos síntomas. ¿Cuáles son
la depresión, cuáles son las formas para detectarlo, pues esto que hemos venido platicando, cuando vemos a alguien que no tiene energía, que deja de disfrutar las cosas, que anda irritable, que su patrón de sueño y de alimentación se ven alterados, podemos pensar, es momento de acercarse a un médico, a un psicólogo, para que nos ayude con esta detección. Y algo respecto al suicidio, que no es el tema, y ya tendremos oportunidad de hacer alguno, especialmente algún directo como estos, especialmente el tema de suicidio muy pronto, pero sí les puedo adelantar que una creencia que tenemos muy falsa es de que el suicida, el que consumó el suicidio, nunca le avisó a nadie y que todo estaba bien. Se ha visto con los estudios que en realidad prácticamente el 100% de los que cometieron suicidio dieron señales de alarma, avisaron o dieron algún signo que pudiéramos ver. Es difícil, es complejo todo esto, pero si alguien nos dice que no quiere vivir o que no tiene ganas de continuar, por favor tomémoslo en serio. Por más que no corresponda de repente con la fascia o que digamos, pero si está trabajando y está estudiando y tiene todo y no se le parece o no se le ve, si alguien manifiesta que no tiene ganas de seguir, por favor hagámosle caso. Y bueno, otra pregunta es de Andy Chams también, nos dice: ¿un psicólogo puede medicarte antidepresivos o solo el psiquiatra? Esto es una pregunta también muy frecuente. Los antidepresivos son propiamente algo que recetan los médicos, ya sea un médico general o un médico especialista en psiquiatra. Los psicólogos lo que nos dan es la psicoterapia y es toda esta parte y del rol que juegan las palabras. Es importante las palabras, nosotros somos seres explicativos y cuando nos explicamos y entendemos qué nos está pasando, mejora nuestro estado de ánimo y mejora en general la ansiedad y la depresión. Esto es algo que ha estado demostrado desde hace tiempo, no es algo que se nos está ocurriendo ni nos lo estamos imaginando. Las palabras tienen un rol fundamental en el tratamiento de la depresión. En algunos casos, si lo sumamos con un antidepresivo o con un fármaco recetado por un médico general o médico especialista, así debe de ser. Entonces, no hay desde luego ninguna disputa. Lo que hacen los terapeutas, los médicos no lo hacemos, y lo que hacemos los médicos no lo hacen los terapeutas. Cuando es necesario tenemos que juntarnos, actuar como equipo, e incluso hasta al día de hoy le sumamos a la enfermera y le sumamos al trabajador social y le sumamos a todos los gestores comunitarios, porque muchas veces nuestro entorno, modificándolo o estando conscientes de estas herramientas que tenemos en el entorno, podemos mejorar el tratamiento y la evolución propiamente de la depresión. Bueno, vamos a terminar con una última pregunta. Nos dice Jonathan UC: ¿la depresión podría llevar al desarrollo de enfermedades crónicas? Definitivamente sí, Jonathan. Es muy común que una depresión no tratada nos lleve a enfermedades crónicas. Voy a poner un solo ejemplo, que alguien que tiene depresión y deja de tener actividad física y se la pasa en casa, propio de la depresión, puede desarrollar obesidad. La obesidad ya propiamente es una enfermedad crónica y esta a su vez nos puede desencadenar una diabetes o una hipertensión, que además es muy común. Ya en términos un poco técnicos le llamamos síndrome metabólico. Entonces, sí es común, y además cuando tratamos la depresión hemos visto que mejora el control del azúcar en los diabéticos, que mejora el control de la presión arterial en los que tienen hipertensión, y que muchas veces sus condiciones generales físicas mejoran. Desafortunadamente alguien que tiene o que padece enfermedades como cáncer o VIH, los hemos visto muy relacionadas también. Al tratar la depresión también hemos visto que mejoran y que tienen una mejor calidad de vida. Entonces, sí nos puede llevar de manera secundaria una depresión a tener una enfermedad crónica. Bueno, con esto terminamos. Les agradecemos mucho que hayan estado atentos a este directo en este año 2021. Recuerden que aún seguimos en pandemia. Quedémonos en casa, sigamos las medidas, por favor, de sana distancia, el uso de cubrebocas, el lavado de manos y todo lo que se nos ha recomendado al día de hoy. Y no olviden seguirnos en nuestro canal nuevo de Telegram. Muchas gracias por su atención. Les envío un fuerte y caluroso abrazo a donde quiera que nos estén viendo y escuchando. Muy buena tarde.
María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, CONADIC. Gobierno de México. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México.